es exactamente opuesto al del oficialismo, porque contrariamente a lo que sostiene y desea el oficialismo, que es el control de todos los órganos del Estado, a nosotros nos parece mal, no nos parece bueno que una mayoría circunstancial controle, además del gobierno, el poder legislativo y el poder judicial. Nos parece mal porque eso implica un retroceso, es volver al absolutismo, es volver a tiempos previos al nacimiento de las repúblicas y a la división de poderes, porque ese y no otro es el fundamento de la república y del sistema de división de poderes. Evitar que el poder quede concentrado de manera absoluta en una sola mano, como era la del monarca antes de que esto ocurriera. De manera tal que para nosotros es deseable y es saludable que el oficialismo de turno no controle absolutamente todo. Y por eso nos interesa que la justicia siga siendo independiente, como ha sido hasta ahora. Al comenzar hoy el debate nos decía la miembro informante que esta modificación que propone el oficialismo se debe, entre otras cosas, a que la última reforma del Consejo de la Magistratura, la dispuesta por la ley 26.080 en 2006, ha fracasado. Es posible que esa reforma haya fracasado, del mismo modo y por la misma razón que va a fracasar esta que se nos propone ahora. ¿Y sabe por qué, Presidenta? Porque esa reforma de 2006 fue una reforma impuesta por una mayoría circunstancial, como va a ser esta otra, una reforma impuesta por una mayoría circunstancial, sin consenso, sin debate, sin escuchar las voces disidentes, las voces de la oposición, las voces de los especialistas, sin consultar a los propios magistrados, sin consultar a los abogados. Entonces, esta es la verdadera razón por la cual puede haber fracasado la ley 26.080 y seguramente va a fracasar esta ley que hoy la mayoría se propone aprobar, porque no hay consenso como lo hubo para el tratamiento, discusión y aprobación de la ley 24.937. De manera tal que es muy probable que esta ley que hoy se apruebe aquí en el Congreso tenga una vida efímera, y ojalá que tenga una vida efímera, porque es una ley que implica un retroceso. Las modificaciones que se proponen en este proyecto se refieren esencialmente a dos aspectos cruciales para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Por un lado, el aumento de los miembros, y por otro lado, la elección popular de algunos de esos miembros, de los miembros que no elige el oficialismo, por supuesto. Los que elige el oficialismo van a seguir siendo elegidos de otra manera diferente. Uno de los primeros problemas que advertimos en este aumento de miembros es que no está de ninguna manera asegurada, como exige el artículo 114 de la Constitución, la representación de todas las instancias judiciales. Recordemos que a la fecha hay como mínimo 3 instancias en el Poder Judicial de la Nación, incluyendo a la Corte Suprema, que en algunos casos actúa como tercera instancia ordinaria. De manera tal que este es un primer problema, no está asegurada la representación de todas las instancias como exige el artículo 114. Pero también hay un problema severo, una notoria inconstitucionalidad en lo referido a la representación de los estamentos de los jueces y de los abogados. Hasta ahora, y merced a una interpretación leal de la Constitución Nacional, los representantes de los jueces eran elegidos por los jueces y los representantes de los abogados eran elegidos por los abogados, lo cual casi parece una verdad de perogrullo. Ahora se nos propone que los representantes de los jueces y los representantes de los abogados y también los académicos, cuyo número aumenta notoriamente, sean elegidos por el voto popular. Es decir, que desaparezca esa relación inescindible que debe existir entre el representado y el representante para que podamos hablar de verdadera representación política. Si no hay relación entre el representante y el representado, y sobre todo si no hay responsabilidad del representante ante el representado, no hay representación política. Lo dice muy bien y muy sintéticamente Giovanni Sartori
cuando dice que la representación política es representación política con responsabilidad. Es decir, tiene que haber responsabilidad del elegido respecto de quien lo eligió. Y aquí está claro que no va a haber ninguna responsabilidad de esos jueces y esos abogados que sean elegidos previa postulación de los partidos políticos con quienes deberían representar, que son precisamente los jueces y los abogados. Esos representantes, en rigor de verdad, van a representar al partido político que los nomine y al partido político que los postule y que les permita acceder a un cargo en el Consejo de la Magistratura. De manera tal que cuando esos consejeros tengan que votar, tengan que hacer oír su opinión en el Consejo de la Magistratura, lo van a hacer pensando no en aquellos a quienes deberían representar, sino en el partido político que los puso allí. Lo cual implica un problema. También se agrava este problema cuando advertimos la notoria falta de equilibrio que el proyecto implica respecto de los distintos estamentos que tienen que estar representados en el Consejo. Recordemos que la Constitución expresó y dispuso que el Consejo estuviera integrado de manera equilibrada entre los representantes de los legisladores, que son representantes del sector político o del estamento político, los jueces y también los abogados, pero no sumando a los jueces y a los abogados en un mismo estamento, sino considerándolos por separado. Esta reforma que ahora se propone suma a los jueces y a los abogados como si fueran un mismo estamento y los equilibra frente al poder político y frente a los académicos, que en la redacción del artículo 114 no están llamados a tener una representación equilibrada con la de los otros estamentos. Y para no fundarme solamente en mi opinión y en la de todos los especialistas que ayer nos ilustraron respecto del punto, quiero recordar una opinión que emitió el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un organismo de Naciones Unidas, y que en su informe de marzo de 2010, refiriéndose a este tema del equilibrio, dijo textualmente, y cito: el Comité observa con preocupación que, a pesar del principio contenido en el artículo 114 de la Constitución respecto al equilibrio que debe imperar en la composición del Consejo de la Magistratura, existe en el mismo una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados. El Estado parte debe tomar medidas con miras a hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional en la composición del Consejo de la Magistratura, evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este órgano. Y terminó la cita. ¿Cuál es entonces la medida que el Estado parte toma? Aumentar aún más el desequilibrio, profundizar el desequilibrio. No está, Pablo. Porque con la nueva composición del Consejo y con el método de elección que se nos propone, lo más probable es que de los 19 integrantes del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo de turno, que puede ser el actual o cualquier otro, lo mismo da, la preocupación es la misma, el Poder Ejecutivo de turno va a controlar a 13 de los 19 consejeros, lo cual representa la mayoría absoluta, que es la requerida para las decisiones más graves del Consejo. Además de la falta de equilibrio, de la falta de representatividad, otro problema que se presenta con toda evidencia es el de la actividad partidaria que los jueces se van a ver obligados a desplegar, primero para lograr ser candidatos de algún partido político, si quieren ir allí al Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, para ser votados como candidato de ese partido político. Es decir, los jueces van a estar obligados a hacer proselitismo, a cumplir actividad partidaria. Esto es malo en sí mismo, porque aleja a los jueces de la función
que deben cumplir, aleja a los jueces del carácter apolítico de esa función que la Constitución les asigna, pero además los pone en franca violación de la ley. Recuerdo en ese sentido que la acordada 7 de 1972 de la Corte prohíbe a los jueces afiliarse a los partidos políticos y tener actividad partidaria. Esta norma está a su vez reiterada en el artículo 9 del Reglamento para la Justicia Nacional, que es el Decreto Ley 1285 de 1958, que prohíbe también a los jueces hacer actividad partidaria. Y también, por si esto fuera poco, se los prohíbe el artículo 33, inciso D, de la Ley 23.298. De modo que los jueces van a estar en situación de tener que violar las normas que acabo de citar para poder ser candidatos y para poder ser elegidos. Es cierto que en una reforma de última hora, ayer, se introdujo en el proyecto un artículo que dice que la ley de partidos políticos, la ley llamada de democratización y la ley de primarias abiertas son aplicables en la medida en que no se opongan a la presente. La verdad es que desde mi punto de vista eso no soluciona el conflicto planteado entre las normas que acabo de citar y el proyecto de ley que estamos discutiendo. El único modo razonable de solucionarlo hubiera sido derogar estas normas, pero claro, eso también hubiera abierto la posibilidad de que los jueces, al mismo tiempo que desempeñan su función, se afilien a los partidos políticos, se presenten a elecciones, sean candidatos no solo al Consejo de la Magistratura, sino a cualquier otro cargo, lo cual terminaría de desnaturalizar absolutamente la función de los jueces. Para que esto sea más grave todavía, se dispone que la elección de esos falsos representantes de los jueces y los abogados y de los académicos se realice al mismo tiempo que la elección presidencial. De manera tal que con la polarización que todos sabemos que se produce en una elección presidencial y el arrastre que provoca la figura del candidato a presidente, lo más probable es que quien triunfe se lleve, por supuesto, la mayoría del Consejo de la Magistratura, que es lo que deberíamos evitar. Y aquí viene otro de los problemas, que es el del régimen de mayorías. El proyecto disminuye las mayorías necesarias para promover la remoción de un juez y para sancionarlo a un juez. Se baja de 2/3 a la mayoría absoluta de los integrantes del Consejo, lo cual hace más fácil no solo remover a un juez, que es una medida extrema, sino también sancionarlo, que es una medida intermedia, que inclusive puede implicar la pérdida de hasta el 50% de su remuneración. Antes era del 30%, curiosamente ahora el proyecto eleva al 50% el porcentaje del sueldo que se le puede quitar a un juez como consecuencia de una sanción que va a ser aplicada por esta mayoría reducida de acuerdo con el proyecto de ley. Y ya que hablamos del tema de las mayorías, valga mencionar que el proyecto establece el quórum para sesionar en el Consejo, no en un concepto como sería el de la mayoría absoluta, sino en número. El proyecto dispone que el Consejo va a necesitar para sesionar un quórum de 10 miembros, lo cual implica la mayoría absoluta en un Consejo normal de 19. Pero recordemos que en los próximos 2 años el Consejo va a tener 25 miembros, de modo que el quórum de 10 va a ser bastante inferior a la mayoría absoluta. Esto nos hace pensar que el oficialismo está seguramente previendo tomar decisiones bastante importantes en los próximos 2 años, cuando el Consejo tenga 25 integrantes y la mayoría para sesionar y para adoptar decisiones siga siendo de 10 miembros. Quiero decir algo respecto de las calidades de los consejeros y académicos que ahora van a dejar de tener que ser abogados. Esto marca una clara diferencia desde mi punto de vista en lo que significa interpretar lealmente, con lealtad, la Constitución y lo que implica interpretarla formalmente, que es lo que hace el proyecto. Y voy a dar un ejemplo para que se entienda. Interpretar formalmente la Constitución significa, por ejemplo, designar jueza de la capital federal a una inútil que no sabe redactar sentencias y contrata a un abogado para que le redacte las sentencias. Eso significa interpretar formalmente la Constitución, porque se designó a una persona que tenía título de abogado, que tenía los años requeridos, etc. Interpretar lealmente la Constitución significa designar juez de la capital, como ha ocurrido en el pasado, a Guillermo Borda o a Joaquín Llambías. Esto es lo mismo.
Interpretar lealmente el artículo 114 de la Constitución significa mantener la calidad de abogado para integrar el Consejo. Interpretarlo formalmente no, porque seguramente cuando se lo deja de interpretar lealmente es cuando aparecen las picardías. Yo me imagino, por ejemplo, una función esencial de los consejeros es tener una entrevista, interrogar a los candidatos a ser jueces. ¿Qué les va a preguntar un veterinario, un médico a los candidatos a ser jueces? ¿Qué opinan del teorema de Pitágoras? No sé qué le va a preguntar un matemático a un candidato que aspira a ser juez. Realmente no se me ocurre. Posiblemente le pregunte por quién votó en la última elección, con qué partido simpatiza. Y entonces de esa manera, claro, resolver si le da o no su apoyo para ser designado juez. Esto me hace acordar, hace poco, durante el proceso de elección del Papa, leí en algún periódico que no hay norma alguna en la Iglesia que establezca que el Papa tenga que ser ni cardenal, ni católico, ni nada que se le parezca. Sin embargo, a nadie se le hubiera ocurrido elegir Papa a alguien que no fuera cardenal. Bueno, esto es lo mismo. Es la diferencia entre interpretar las normas con lealtad o simplemente interpretarlas formalmente y con un sentido utilitario. Por último, quiero llamar la atención también sobre el hecho de que el proyecto prevea que el Ministerio de Justicia va a resolver qué cursos tienen particular relevancia para que tengan un peso significativo entre los antecedentes de los candidatos a ser jueces. Esto realmente es insólito. Atribuirle al Ministerio de Justicia, que es un órgano estrictamente político, dependiente del Poder Ejecutivo, la atribución de resolver y de decidir qué cursos de los que han hecho los candidatos a ser jueces tienen relevancia para que se les dé mayor importancia a esos cursos, sino otros, verdaderamente es insólito. No le encuentro otro sentido más que el de, por supuesto, maniobrar, manipular la designación. Porque si esa atribución se le hubiera dado a la Universidad de Buenos Aires, al Consejo de Rectores, al CONICET, bueno, vaya y pase. Pero dársela al Ministerio de Justicia es algo que no se comprende. En definitiva, por la vía de aumentar el número de miembros del Consejo de la Magistratura, de romper claramente e inconstitucionalmente el equilibrio que debería haber en el Consejo de acuerdo con lo que exige el artículo 114, por la vía de desnaturalizar hasta tornarla inconstitucional la representación de los jueces y de los abogados en el Consejo. Está muy claro, está clarísimo que lo que el oficialismo aspira es a que el oficialismo de turno, el gobierno de turno, el que le suceda y el que venga después, cuenten con una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura que les permita designar jueces, sancionar jueces, remover jueces, en una palabra, controlar jueces. Porque los jueces a veces, cuando resuelven con independencia y cuando aplican la Constitución y las leyes, se pueden tornar incómodos para el poder. Pero esa es la función que tienen, esa es la función que van a perder cuando esta ley entre en vigencia. Van a perder la función de ser independientes, la función de juzgar los excesos del oficialismo de turno y de frenar los excesos del oficialismo de turno. De modo que tenemos que prepararnos para de aquí en más ver cada vez más excesos. Eso es lo que va a ocurrir si este proyecto se aprueba. Por eso, porque no deseamos excesos de ningún signo, ni de este ni de ningún otro gobierno que venga en el futuro, nos oponemos enfática y rotundamente a esta reforma. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Elisa Carrió. Estaba así. Muchas gracias, señora presidenta.